Buen día, mi nombre es Carlos Fabián Arboleda Restrepo, estudiante de Física General del curso 10413, número de grupo 143, con la tutora Vanessa Ventura. El día de hoy voy a trabajar con los diferentes simuladores en donde vamos a conocer la fuerza neta, el movimiento, la fricción y la aceleración, ¿cierto? Entonces, para empezar, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la guía dada, vamos a trabajar con la fuerza neta y vamos a responder estos tres momentos, ¿sí? Entonces, vamos a abrir el simulador. Entonces, acá tenemos el simulador de fuerza y movimiento. Entonces, de acuerdo a cómo nos indica, vamos a trabajar con estos. Mismo tamaño, misma ubicación en la cuerda. Entonces, vamos a ubicarlo de un lado y del otro y le vamos a dar inicio, ¿sí? ¿Cómo se evidencia? Pues la suma de las fuerzas, como son iguales, la suma de las fuerzas es igual a 0. Acá vamos a hacer lo mismo, pero mismo tamaño, diferente ubicación de la cuerda, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar acá y vamos a dar inicio. Y como se evidencia, pues la fuerza sigue siendo la misma en ambos lados, entonces la suma de las fuerzas va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, diferente tamaño, misma ubicación, ¿sí? Vamos a pausar. Diferente tamaño, entonces vamos a dar inicio. Entonces, como podemos ver, tenemos una fuerza a la izquierda de 200 y una fuerza a la derecha de 250 N, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la fuerza de la derecha tiene más fuerza, perdón la redundancia, entonces por eso la suma de las fuerzas es mayor a 50 hacia la derecha. Entonces sí se genera un movimiento, ¿sí? Y acá diferente tamaño, diferente ubicación de la cuerda. Entonces sería lo mismo. Lo que cambiamos es la ubicación de las fuerzas, damos inicio y sucede exactamente lo mismo. A una velocidad, una rapidez un poco menor que la primera. Pero sucede lo mismo, ¿cierto? Va a ganar la derecha, que sería en este caso los rojos, con una fuerza de 50. Ahora vamos a trabajar lo que es el movimiento, ¿sí? Colocar las fuerzas de acuerdo al resultado. Acá hacemos la operación 5 por 38. Este 38 equivale a la suma de los dígitos de mi número de cédula. Y nos da 190, ¿sí? Entonces con esto vamos a trabajar y vamos a responder a los dos ejercicios, ¿sí? Vamos a realizar este proceso y vamos a responder las preguntas. Entonces vamos a utilizar colocando estas dos masas en el simulador. Primero activamos todos los valores y vamos a colocar estas dos masas, que serían 50 más el peso de 40 kilos, ¿sí? Y entonces acá lo vamos a reproducir. Pero entonces antes vamos a pausar y vamos a colocar los new que nos dio como resultado 190, ¿cierto? 190 new. Entonces vamos a iniciar. Pues como podemos ver, tiene la fuerza aplicada de 190, tiene una rapidez constante hacia la derecha. Y con el tiempo la velocidad va aumentando, la rapidez. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a utilizar estas dos masas.
Entonces, ¿cuál es la predicción que se hizo? Que entre mayor masa, pues menor va a ser la velocidad, más la rapidez, ¿cierto? Vamos a ver. Perdón. Recordemos que estamos trabajando con 190 de fuerza aplicada, los new. Y acá, como se puede observar en diferencia al ejercicio anterior, la rapidez, o sea, la rapidez es inferior a la del ejercicio anterior, o sea, más lento. ¿Cómo se puede evidenciar? A mayor masa, a mayor peso, menor es la velocidad. Ahora vamos con fricción. Ahora vamos a trabajar con fricción, ¿sí? Y de acuerdo a la fórmula nos da 380 de fuerza aplicada. Vamos a trabajar con estos valores y nos va a mostrar cuando es mucha fricción, medio o nada de fricción, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el simulador a fricción. Vamos a detener, vamos a que nos muestre todos los valores. Vamos a trabajar con 380 N. Con 380 N. Y vamos a trabajar con esta masa, que es la que está acá en el primer ejercicio. Y vamos a trabajar con mucha fricción, ¿sí? Entonces, le vamos a reproducir. Y como se evidencia en mucho, la suma de las fuerzas es igual a 0 porque la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Entonces, no se va a generar movimiento. ¿Qué es lo que se define acá? Al no haber movimiento no hay rapidez, o sea, no sucede nada. Ahora vamos a trabajar con medio. Y con medio sucede exactamente lo mismo. Como la fuerza de fricción y la fuerza aplicada es lo mismo, la suma de las fuerzas va a ser 0, por lo tal no se genera no se generan movimientos, ¿sí? Ni rapidez, por ende no se genera rapidez. Y por último vamos a trabajar con nada, o sea que no exista fricción, ¿sí? Entonces no existe fricción. Mire, como vemos, cuando no existe fricción, ahí sí se genera un movimiento a una rapidez determinada, porque no existe fricción. Si lo vamos cambiando, si lo colocamos en acá, entonces cuando es nada, no existe fricción, se genera un movimiento. Ahí sí se genera una rapidez y va aumentando. Listo. Entonces podemos concluir que la fuerza de fricción es una fuerza que está en un cuerpo, ya sea en movimiento o de manera estática. Si se mueve un cuerpo sobre otro, existe una fuerza en sentido contrario al movimiento del cuerpo que se opone, el cual se aplica al segundo cuerpo. Ahora vamos con la aceleración. Para la aceleración se trabajó con 285, ¿no? Que es lo obtenido de acuerdo a esta operación, ¿sí? Entonces vamos a colocar estas fuerzas. Vamos a pasarnos a aceleración. Vamos a trabajar con 285. Vamos primero a que nos muestre los resultados. Vamos a trabajar con 285. Y vamos a trabajar con este peso.
Entonces acá, como vemos, una aceleración de 3,82 y un tiempo de velocidad máximo de 37,1. Pues estos datos los tomé parándolo. Entonces se genera hacia la derecha el movimiento. Al generar la fuerza existe una fuerza de fricción. Esta hace que el movimiento se realice con lentitud. ¿Sí? Una fuerza de 191. Ahora vamos a trabajar con esto. Bueno, todo esto lo estamos trabajando con la fricción en medio. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la suma de las fuerzas es 0, no se genera ningún movimiento. ¿Sí? No hay movimiento porque la fuerza aplicada a fricción son iguales, o sea que son 0 en este caso. Para este caso se genera una fuerza de fricción mayor a la mitad de la fuerza aplicada, lo cual hace que exista un movimiento muy lento. Para esto se utiliza una fuerza de 40 kilos porque pues el simulador, de acuerdo a la imagen que había acá, no me la muestra en pantalla, entonces se cambió, ¿cierto? Entonces el bote de basura no aparece, en este ejercicio no nos aparece el bote de basura, entonces se trabajó con dos fuerzas, que serían esta y esta, ¿sí? Y los 285 newton. Y como se puede ver, se trabaja con una aceleración de 1,29. 7,9 segundos se tomó el dato. Y se puede ver que el movimiento es mucho más lento, ¿cierto? A la pregunta ¿qué sucede con la aceleración cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de la fuerza? Cuando se aumenta la masa y se deja una misma fuerza no es proporcional a la aceleración. Es decir, lo que dijimos ahora, entre mayor es la masa, más disminuye la aceleración. Y ese es el video en relación a la utilización del simulador. Muchas gracias.